Esta crisis, que es ecológica, tiene también desde el punto de vista del cuidado de los cuerpos vulnerables, una dimensión social importantísima, que es lo que desde algunos ámbitos del feminismo se ha denominado crisis de cuidados, que otras personas denominan crisis de reproducción social. Y es que decíamos que la vida humana no puede existir sin esa cantidad ingente de tiempo de trabajo dedicado a las personas, a los cuerpos, al cuidado de los cuerpos. Me refiero tanto a los cuerpos porque a veces sale lo del cuidado de la vida humana así, o sea, que tiene un componente afectivo y emocional muy grande, indudablemente, pero me quiero referir más a la parte tan material de trabajo concreto que se realiza, ¿no? Bueno, pues lo que sucede es que las mujeres hemos salido al ámbito de lo público con todo el derecho y con un cierto éxito, pero sin soltar, sin que se haya dado el paso contrario de los hombres a asumir de forma corresponsable estas tareas en el hogar. Si a eso le añadimos que hay muchas más personas mayores, es decir, que hace falta más tiempo de cuidado, si le añadimos que el modelo urbano hace que todo esté mucho más lejos y haga falta más tiempo para atender las diferentes dimensiones de la vida, si añadimos que las ciudades se han convertido en entornos hostiles y los niños y las niñas para salir a jugar a la calle necesitan más tiempo de supervisión, si le añadimos la precariedad laboral que hace que una persona no sea capaz o tenga miedo de decirle a su jefe que no trabaja hasta esta hora porque tiene criaturas en casa, y si añadimos un individualismo atroz que ha roto muchas de las cadenas que antes permitían llevar estas tareas de cuidado de una forma más colectiva, pues nos encontramos con una tensión importantísima entre un trabajo que no se puede dejar de hacer y mucho menos tiempo para hacer. ¿Qué es lo que ha hecho el sistema para tratar de remediar esa tensión que se produce? Pues ha puesto en marcha dos mecanismos diferentes. Uno es una transferencia generacional de cuidados, es decir, las abuelas esclavas, mujeres del entorno familiar que asumen parte de estas tareas, y otro es mecanismos de mercado. Es decir, hay algunas mujeres que por su situación de clase pueden pagar parte de estos trabajos de cuidados, a otras mujeres que por su situación de clase venden la mano de obra para realizarlos. Pero sigue siendo un trabajo que mayoritariamente recae en manos femeninas, mayoritariamente. Y si miramos además la dimensión territorial, nos damos cuenta que una gran cantidad de mujeres que asumen estos trabajos de forma remunerada vienen de los mismos lugares de las materias primas que sostienen nuestro modelo económico, formando una especie de cadena transnacional de cuidados, una cadena global de cuidados que es internacional y que sigue estando en manos mayoritariamente femeninas, y que son los trabajos, siendo imprescindibles para el mantenimiento de la vida, peor remunerados y menos valorados que se dan en el mercado del trabajo. O sea, es absolutamente inmoral que un ejecutivo de Repsol vaya a extraer petróleo a Bolivia, o a Colombia, o a Ecuador, realizando un trabajo para el que muchas veces hace falta desplazar poblaciones indígenas y le paguen el viaje, las dietas y su sueldo, y una boliviana, una ecuatoriana, una colombiana que cuida a una persona mayor interna, si tiene la suerte de tener contrato y está dada de alta a la seguridad social, legalmente le pueden detraer el 30% del salario, que es el salario mínimo interprofesional en concepto de alojamiento y manutención. Eso muestra de alguna manera que hasta supuestamente siendo sujetos de derecho, la diferente remuneración y la diferente valoración que hace el mercado de los trabajos es radicalmente injusta y que afecta de forma muchísimo más grande a las mujeres, ¿no? ¿Qué es lo que sucede entonces? Pues que nos encontramos con un sistema que cuando crece devasta. Y quiero decir que devasta porque devasta en lo ecológico y también en lo social. O sea, quiero recordar que en el periodo de mayor crecimiento económico que ha tenido el Estado español en las últimas décadas, que ha sido todo el periodo de la burbuja inmobiliaria y de la riqueza que ha ido desde 1994 hasta 2007, ese periodo en el que el Producto Interior Bruto creció de forma impresionante y se hablaba del milagro ibérico, el milagro de la economía española, ese momento en el que las empresas transnacionales españolas dieron el salto a América Latina y a otros lugares, en ese momento
de mayor crecimiento económico, los salarios como media decrecieron. Entre 1994 y 2007, los salarios decrecieron un 15%. Bien, es verdad que no en todos los sectores de forma igual, pero decrecieron. ¿Qué ha sostenido esa sensación de euforia, esa sensación de riqueza, esa sensación de mayor consumo? La deuda. En 1994, de cada 100 euros que cobraba una persona remunerada, aproximadamente estaba endeudada como media en unos 60 euros. En 2007, de cada 100 euros que cobraba una persona remunerada, estaba endeudada en unos 140. Es decir, que el periodo de crecimiento económico ha sido un periodo en el cual algunos sectores inversionistas, los verdaderos inversionistas, se han quedado con los ahorros que tenía la gente y la han dejado hipotecada para los próximos 30, 40 años. Lo que ha crecido ha sido la deuda. Y mucha gente que se consideraba a sí mismo inversionista lo que hacía era endeudarse. Ese es el mismo proceso que se ha dado con las materias primas. En apenas 40, 50 años, en los últimos 40, 50 años de desarrollo y de crecimiento económico, se han agotado prácticamente las reservas, por ejemplo, de energía fósil, de petróleo, que habían tardado 300 millones de años en crearse, y se ha dejado el planeta regado de residuos radiactivos que van a seguir siendo peligrosos dentro de 5.000 años. Es un proceso destructivo de crecimiento que destruye lo que preexiste y deja hipotecado el futuro. Pero ¿cuál es el problema que tiene? Que es un sistema económico que cuando crece devasta, pero cuando no crece también devasta. Y es lo que estamos afrontando en este momento. Cuando se ha frenado en seco la maquinaria del crecimiento económico y no es posible regenerar y mantener las mismas tasas de lucro y de beneficio, aflora la parte oscura del sistema que cuando todo va bien aparece disfrazada de capitalismo verde o de capitalismo con rostro humano, y aparece la otra dimensión, la que no tiene rostro humano. Y nos encontramos con que lo que estamos viviendo es un proceso igual que el que referíamos anteriormente de la acumulación originaria del capital. Como ya no hay tierras que cercar, ¿qué sostiene ahora los cercamientos? Pues el acaparar lo poco común que queda, que es la sanidad pública, la educación pública, la ya raquítica ley de dependencia que había, pero que resolvía algunas necesidades, los servicios públicos, esos mecanismos de solidaridad y apoyo mutuo que son comunes y que ahora mismo se están expoliando para ponerlos al servicio de la regeneración de las tasas de ganancia de algunos capitalistas. Que nos encontramos también con un nuevo proceso de proletarización y hay una masa ingente de personas paradas, de personas precarias, dispuestas a hacer el trabajo que sea en las condiciones que sean y dispuestas a tragar con esta pisonadora que se está llevando por delante las conquistas sociales de los últimos siglos. En apenas unos meses las estamos viendo desaparecer. Pero volvemos a ver también esta dinámica de ataque a las mujeres. Y nos encontramos con que la Conferencia Episcopal y algunos sectores conservadores comienzan a hablar de la ideología de género, comienzan a hablar de las feminazis y comienzan a criminalizar a un movimiento feminista cuando reclama emancipación o cuando reclama el control del propio cuerpo. Y nos encontramos con una nueva exaltación de las mujeres como madres, de las mujeres como cuidadoras, en boca, por ejemplo, de personajes como Gallardón, ministro Wincklington, ministro de Justicia, o de personajes como Javier Arenas, presidente del PP de la Junta de Andalucía, que hablan de las tremendas capacidades de las mujeres para cuidar y de los problemas sociales que está generando que las mujeres se hayan incorporado al mundo del trabajo y se les niegue el deseo y la libertad de ser madres y cuidar en la casa. Es decir, que volvemos a ver algunos elementos repetidos. ¿Qué podemos plantear desde una perspectiva ecofeminista? Es decir, desde una perspectiva que ponga en el centro el mantenimiento de la vida. El mantenimiento de la vida natural, porque sin ecosistemas, sin naturaleza, no podemos vivir. Y el mantenimiento del bienestar y de la vida humana para todas las personas.
Pues bien, el movimiento feminista y el movimiento ecologista han coincidido en plantear que a la economía, para reformularla, habría que preguntarla, o más bien la economía tendría que dar respuesta a tres preguntas. En primer lugar, ¿qué necesidades hay que satisfacer para todos y todas? Porque el sistema económico capitalista no habla de necesidades. De hecho, lo que importa es que crezcan los agregados monetarios y no importe mucho si por el camino se satisface una necesidad. El sistema capitalista habla de demandas y solamente puede demandar quien es solvente para pagar la demanda. Necesidades, sin embargo, las tenemos todas y todos. La segunda pregunta sería, sabiendo cuáles son las necesidades que hay que satisfacer, ¿qué hace falta producir? Porque no todo lo que se produce hoy satisface necesidades. Incluso en algunos casos impide que se puedan satisfacer, aunque generen dinero, aunque generen beneficio. Y en tercer lugar, si sabemos qué necesidades hay que satisfacer y cuáles son las producciones necesarias, nos tendremos que preguntar por qué sectores o qué trabajos son los que tenemos que impulsar y son los que tenemos que promover. Y hay muchos sectores y muchos trabajos que son absolutamente necesarios para la vida. Podemos hablar de la rehabilitación energética de edificios, porque en estos años de ladrillazo se han construido casas que ahora, para estar dentro mínimamente en unas condiciones decentes en invierno y en verano, hace falta meter una cantidad de calefacción y de energía fósil impresionante. Podría haber rehabilitación energética de edificios. Podemos hablar de agroecología, de sistemas de producción de alimentos que no envenenen ni a las personas ni a la tierra. Podemos hablar